Les voy a enseñar cómo funciona nuestro código. Primero vamos a ver el código que está dentro de las hojas, después el código dentro de los módulos y por último el código en los formularios. Bueno, empezamos con las hojas. Nuestra primera hoja que tiene código es cuestionario. Cada hoja que tenga un botón dentro de ella va a tener un código. Por lo tanto, cuestionario tiene dos botones. Uno que nos va a mostrar el formulario de resultado, donde podremos ver nuestro perfil de riesgo, y la otra que va a llamar limpiar, o un botón limpiar, que lo único que hace es las seleccionadas las va a borrar. Después la segunda hoja con código es inicio, donde hay tres botones. Uno que nos va a llevar a la hoja de quiénes somos, la otra que nos va a llevar a la hoja de cuestionario y la tercera que nos va a mostrar el formulario inicial, donde podemos cargar o subir alguna acción que queramos. También podemos ver qué acciones ya están cargadas o podemos hacer un portafolio tanto de mínima varianza como de máxima rentabilidad con las acciones seleccionadas. Después, portafolio de recomendación va a tener un botón que se llama botón resultado, donde podemos ver los highlights del portafolio que recomendamos y podemos cambiar el monto a invertir. Después, en los módulos vamos a tener dos funciones muy importantes, las cuales son contar filas y contar columnas. Estas, a lo que nos van a ayudar cada una, es a determinar, dependiendo de cuántas acciones elijamos, a partir de qué columna yo puedo empezar a poner mi matriz de covarianza, así como mi volatilidad del portafolio, rendimiento del portafolio y rendimiento de cada acción. Después, esta de rendimiento anual la voy a explicar ahorita. Primero a otra. Para el cálculo de mínima varianza, primero hay que fijarnos en esta función que se llama portafolio mínima varianza. Entonces nos vamos acá abajo, portafolio mínima varianza. Esta función lo que nos va a devolver es un vector de pesos de cada acción, donde ese vector o esos pesos de cada acción van a formar el portafolio de mínima varianza. Entonces lo que nos va a devolver es un vector que aquí le llamamos matriz W, y con esos pesos nosotros vamos a poder formar nuestro portafolio de mínima varianza, que es acá. Esto lo vamos a poner como pesos, va a aparecer en la hoja de portafolio, y también aquí vamos a calcular el rendimiento del portafolio, que lo único que hace es tomar cada peso o cada entrada de peso, la vamos a multiplicar por el rendimiento de cada activo, y así es como un producto punto vamos a obtener el rendimiento del portafolio, que es lo que hacemos aquí. Y para la volatilidad del portafolio, como sabemos, se puede calcular haciendo la multiplicación de la transpuesta de los pesos por la matriz de varianzas por otra vez el vector de pesos. Esto para al final devolvernos una matriz de 1 por 1, que sería un valor simplemente, y este valor va a ser la volatilidad del portafolio. Análogamente se hace para el cálculo de máximo rendimiento. Lo único que cambia aquí es que en vez de ocupar el portafolio de mínima varianza, lo que ocupamos es la función de portafolio de máximo rendimiento, que la tenemos acá abajo. Igual esta función nos va a devolver un vector de pesos, donde ese vector va a conformar el portafolio de máxima rentabilidad. Para la parte de el cálculo de la correlación,
vamos a necesitar primero calcular la matriz de covarianzas. Entonces, aquí vamos a tener la matriz de covarianzas, que la vamos a ocupar simplemente, o obtener simplemente ocupando la fórmula de Excel de covarianza, y se lo vamos a aplicar a cada entrada o cada acción o cada posible combinación de acciones sin repetición para que podamos obtener la matriz. Esto lo vamos a hacer o lo vamos a desplegar en una matriz cuadrada de n por n, y de esta manera vamos a poder obtener la matriz después de correlaciones, que es el cálculo de acá arriba. Después, aquí, estos rendimientos, o lo que hace esta subrutina, es irse a cada hoja de las acciones que nosotros seleccionamos. Entonces en cada hoja se va a parar en la fila F, o sea, en la fila F y P, donde P va a empezar en 3, entonces en la primera donde va a empezar va a ser en F3. Y para sacar el rendimiento y ponerlo en la hoja de portafolio, va a irse también aún abajo. Entonces lo que va a hacer es, pues como sabemos, para obtener el rendimiento es el periodo actual entre el anterior menos 1. Y esto lo va a estar poniendo en la hoja de portafolio para que nosotros en esa hoja podamos tener la serie de rendimientos ya desplegada. Y bueno, eso solo borra rendimientos. Y vamos al módulo 2. En el módulo 2 encontramos simplemente un formato que lo único que hace pues es darle el formato que nosotros decidamos a la hoja o donde lo ocupemos. Después, el primer formulario que nosotros podemos llegar a ocupar es el de resultado para conocer nuestro perfil de riesgo. Aquí lo único que hace a la hora de que calcula el resultado, simplemente ve cuál es tu puntaje y con ese puntaje le asigna una etiqueta o un valor a la etiqueta de perfil. Después, aquí, bueno, dependiendo de ese puntaje que obtengas, vas a ser adverso, propenso o moderado. O en caso de que en la pregunta 2 hayas contestado A, vas a ser un inversionista sofisticado. El botón sí, pues simplemente muestra formularios, igual solo muestra un formulario no. Y después nos podemos ir, ¿qué pasa si le ponemos sí o no? Si le ponemos que no, pues nos va a desplegar otro formulario y otro código. Aquí nos muestra el formulario de no, que es y lo que hace aquí pues simplemente es, vamos a seleccionar una opción, o sea en caso de que no estemos de acuerdo con el que nos dio la evaluación, y aquí nos va a permitir elegir entre adverso, acá, adverso, moderado o propenso. Esas van a ser las tres opciones. También va a estar la opción de dejarlo en blanco. Si lo dejamos en blanco, pues no va a hacer nada. Si lo cambiamos, se va a mantener tal y como lo teníamos. Y pues aquí simplemente se retoma qué valor tiene que tener cada una. O sea, si pone adverso al riesgo, pues se cambia el valor al correspondiente adverso al riesgo, para tener como coherencia en si soy adverso al riesgo, pues también que mi descripción sea la de adverso al riesgo. Entonces simplemente eso lo que hace es actualizar el valor que elijamos. Entonces, si nosotros le ponemos, en vez de no, que le ponemos que sí, simplemente nos aparece un formulario de pues gracias y ya. Nos manda a la pestaña o al formulario de nuestro
nuestro portafolio moderado, que es nuestro portafolio que nosotros estamos recomendando. Aquí este capital invertido es pues variable, le podemos poner el que nosotros queramos dependiendo de cuánto queramos invertir. Y aquí en cada sección nos va a desplegar los highlights que tiene el portafolio que estamos recomendando. Después, en dado caso que nosotros vayamos al portafolio, o digo al formulario inicial, vamos a tener varias opciones. La de salir, que simplemente pues va a cerrar el formulario. Continuar, que lo que va a hacer es nos va a abrir el formulario de portafolio, donde podemos hacer el código de, bueno, la ejecución del portafolio de mínima volatilidad o máxima rentabilidad. Dentro de mínima volatilidad, lo que hacemos básicamente es replicar en una matriz los nombres de nuestras acciones para después nosotros llenarlos con los valores hasta acá del cálculo de mínima varianza y cálculo de correlaciones. Y lo mismo hacemos para el botón de máxima rentabilidad, que ese es el que nos va a generar un portafolio de máxima rentabilidad. Igual, lo que hacemos es desplegar valores para después llenarlos con nuestras subrutinas o fórmulas de cálculo de máxima rentabilidad y cálculo de correlación. Después, en caso de que nosotros queramos cargar un archivo, pues nos va a aparecer este código, que lo único que hace es nos va a abrir una pestaña de archivo y nos va a decir que subamos nuestro archivo, y después de esto simplemente tiene que ser con ciertos requisitos. Entonces va a tomar la única hoja que esté en ese archivo y la va a pasar a nuestro archivo. Entonces pues no vamos a tener, si seguimos las instrucciones de cómo subir una acción, no vamos a tener ningún problema. Simplemente aquí lo que hace es le das tú el nombre de cómo se va a llamar esa hoja, y lo único que hace es toma la hoja que está en ese archivo y la jala para este del proyecto. Cuando está listo te sale un mensaje de que pues ya, históricos cargados. Para el botón de descargar simplemente nos manda a la página de Yahoo Finanzas para que nosotros podamos así, si queremos, descargar los históricos de alguna otra acción. Después, aquí en la lista de acciones, lo único que hace es forma una lista, y en esa lista va a poner siempre y cuando se cumpla que no se llame portafolio, no se llame inicio, no se llame quiénes somos, o no se llame pues todas estas que son, estas no son las acciones. Siempre y cuando se cumpla esa condición, en la lista va a aparecer el nombre. Por lo tanto, en la lista vamos a poder ver los nombres de todas las acciones. Y pues ya, eso es todo.